Continuando con el estudio de la teología paulina, como lo traemos, después de haber estudiado el concepto de evangelio en el pensamiento de Pablo, y luego el desarrollo que hemos realizado sobre el plan salvífico del Padre y sus tres dimensiones: dimensión histórica, dimensión, la dimensión cósmica y la dimensión de pueblo, la dimensión corporativa. Ahora vamos a adentrarnos en la cristología paulina, es decir, vamos a tratar de descubrir la función que según el pensamiento de Pablo ocupa Cristo dentro de todo este plan salvífico del Padre, dentro del misterio, de la historia de la salvación. Entonces ya hemos desarrollado el concepto de evangelio, misterio, plan del Padre. Ahora intentamos describir la función de Cristo exactamente como la ve Pablo. Porque aunque Pablo considera el papel de Cristo que desempeñan Israel como Abraham en la ejecución del plan, también para Pablo la iglesia está profundamente implicada en este plan. Y concepto de Cristo, porque la iglesia está relacionada con Cristo en el pensamiento paulino. Así, de esta manera estamos iniciando la sección cristológica en el pensamiento de Pablo. Entonces, considerando el papel o la función que ocupa Pablo, que ocupa Cristo en el plan salvífico del Padre, según el pensamiento de Pablo, el primer elemento que vamos a considerar es que para Pablo el Hijo es preexistente. Pablo llama a Jesús Hijo de Dios, lo llama su Hijo, o sea, Hijo del Padre, lo llama su propio Hijo. ¿Qué quería significar al emplear el título Hijo de Dios? Porque efectivamente en el Próximo Oriente el concepto Hijo de Dios ya era utilizado. Lo utilizaban los faraones egipcios, que eran tenidos como hijos de Dios, porque se les consideraba descendientes del dios Sol, Ra. También está confirmado en las referencias a los monarcas asirios y babilonios. Ellos se consideraban hijos de las divinidades, y todavía más en el mundo greco-romano emplearon ese título los soberanos, ¿verdad? La expresión divi filius de los latinos para los emperadores de Roma, o la expresión tou huios, que es para los emperadores de Grecia. Se aplicaban prácticamente a los emperadores romanos. También es interesante que en el mundo greco-romano se concedía este título a los grandes héroes míticos, a los llamados taumaturgi. Algunas veces se les llamaba theoi andrés, o sea, dioses hombres, a los taumaturgi, y a los personajes históricos como por ejemplo Apolonio de Tiana, Pitágoras, Platón, Dositeo de Samaria, eran considerados theoi andrés, dioses hombres. Por lo tanto, el fundamento de esta atribución en el ámbito del mundo helenístico era la convicción de que tales personajes tenían poderes divinos. Se ha defendido por varios autores en varios momentos del desarrollo del estudio del concepto, que la aplicación del título a Jesús, Hijo de Dios, es un claro influjo helenístico. Eso se ha pensado en un primer momento, ya que difícilmente pudo ser empleado por el mismo Jesús. Jesús jamás se llama a sí mismo Hijo de Dios, o posiblemente sería aplicado por la comunidad de Palestina, pero no es cierto en absoluto, ya que después muchos autores lo reconocen actualmente, que el empleo de este título se debe casi exclusivamente a la influencia de las iglesias helenísticas. Para las iglesias helenísticas no tiene ninguna dificultad llamar a Jesús Hijo de Dios, y no por influencia del griego o del latín, o por las costumbres de llamar Hijo de Dios a los emperadores, sino porque era parte del vocablo normal. Y también en el Antiguo Testamento, en el pueblo de hebreo, se emplea el concepto Hijo de Dios. Fíjense que haciendo un análisis del empleo del título Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, descubrimos que en un primer momento se le da el título mitológico a los ángeles, hijos de Dios. En un segundo momento se le da al pueblo de Israel, tomado colectivamente, Hijo de Dios.
También el concepto hijo de Dios es un título de adopción otorgado al rey. Justo, considerado individualmente. Incluso al Mesías se le podría llamar hijo de Dios. La duda en el último caso proviene de la carencia de un empleo claro del título hijo de Dios para designar al Mesías. Pero el Salmo 2, ¿verdad? En el versículo 7, lleva, no digo esta tendencia, pero se puede perfectamente interpretar así. En el ambiente intertestamentario encontramos testimonios en Qumran. Un testimonio posible de este empleo lo tenemos en la cuarta cueva, donde se emplea 2 Samuel 7:14 en un contexto de algunos autores estiman mesiánico. Igual en la primera cueva, Samuel 2:11-12, donde aparece que se hace alusión a Dios como engendrador del Mesías. Y luego en el libro de Enoc 105:2 también se encuentra este elemento, que Dios es el engendrador del Mesías. Sin embargo, al leer los documentos, los autores se dan cuenta que ninguno de estos casos es inequívoco, puede tener un enfoque ambiguo. La identificación de Mesías e Hijo de Dios se va llevando a cabo poco a poco en el Nuevo Testamento. Fundamentalmente Marcos, lo encontramos en Marcos 14:61 y Mateo 16:16, donde se va identificando al Mesías con el Hijo de Dios. El alemán Kuhlmann opina que la fusión de ambos títulos tiene lugar por primera vez aquí en el Nuevo Testamento con respecto a Jesús. Y es que domina la idea de que el empleo de Hijo de Dios en el mundo judío se refería a una especie de elección divina para una tarea encomendada por Dios y la correspondiente obediencia a tal vocación por parte del llamado. Podemos confrontarlo en Mateo 21, 28, 31. Es una noción hebrea de filiación que a la larga constituye el fundamento de la aplicación neotestamentaria del título a Cristo, ¿verdad? Del título Hijo de Dios. Ahora, difícilmente cabe pensar que Pablo sea el creador de este título de Cristo. Lo más seguro es que lo recibe de la iglesia primitiva y lo encontramos en los fragmentos del querigma que utiliza en las cartas. El empleo que hace de este título no es unívoco en sus escritos. Por ejemplo, cuando Pablo afirma que Jesús, establecido Hijo de Dios en poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, emplea el título en su sentido hebreo. Este texto es bastante ambiguo, Romanos 1:4. Es complejo de analizar porque la impresión que da en esta afirmación de Pablo es que como que si Jesús fuera establecido Hijo de Dios hasta el momento de la resurrección. Pero lo que encontramos aquí realmente es un énfasis que recae sobre la expresión dunamei, poder, ¿verdad? Hijo de Dios con poder, en poder que se refiere a los plenos poderes de que goza Cristo como Kyrios después de la resurrección. Esta idea se complementa con la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2:36. De todas maneras, la fórmula sería una especie de entronización mesiánica y expresa la misión de Jesús, dotado de un espíritu vivificador para la salvación de los hombres, que lo confirma Pablo en 1 Corintios 15:45. Por eso podemos decir que el empleo del título Hijo de Dios en poder contrasta con su Hijo de Romanos 1:3, que supone al parecer algo más. En otros lugares, Pablo da por supuesta la preexistencia de Cristo. Por ejemplo, Gálatas 4:4, Romanos 8:3, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban bajo la ley. Allí da exactamente la impresión de que Pablo tiene clara la preexistencia de Cristo. En teoría se podría afirmar que este envío no es otra cosa que un mandato divino, pero ¿es eso todo lo que Pablo quiere dar a entender con este versículo de Gálatas 4:4? La ambigüedad queda eliminada en Filipenses 2:6, donde dice Pablo, el cual
siendo de condición divina. En morfé teu hyparchon, en forma divina. Las 6 estrofas del himno judeocristiano que Pablo incorpora aquí en Filipenses 2 prácticamente se van desarrollando de esta manera. Primero, la preexistencia divina de Cristo. Segundo, su humillación en la encarnación. Tercero, la posterior humillación de la muerte, la kenosis. Y luego la exaltación gloriosa, para terminar en la adoración que le rinde el universo y su nuevo nombre de Kyrios. ¿Verdad? Filipenses es una carta de la cautividad, tiene el enfoque cósmico. La situación en que estaba antes de la encarnación era la de un ser igual a Dios. To einai isateu. Así dice la fórmula de Filipenses 2. To einai isateu. Si nosotros exceptuamos estas alusiones a la dignidad divina o a la situación preeminente de Jesús como hijo, que era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, de nuevo en Colosenses, ¿verdad? Carta de la cautividad, Colosenses 1.15, Colosenses 1.17, Colosenses 2.9, podemos encontrar que la mayor parte de los pasajes en que Pablo llama a Jesús el Hijo expresan su elección divina, por un lado, y su dedicación completa al plan redentor del Padre. Por eso, en la teología paulina, este es el término que mejor expresa el amor de Dios implicado en la salvación del hombre. En otras partes, Pablo dirá que Jesús es hijo en la medida que obedece. Es hijo obedeciendo. Y haciendo alusión allá veladamente al sacrificio de Isaac, Pablo en Romanos 8:32 afirma que Dios no perdonó ni a su propio hijo, tú y Dios uyú, sino que lo entregó por nosotros, su propio hijo. Este último pasaje necesita una ulterior consideración, ya que Pablo habla de él de la relación del hijo y del padre, de una manera que trasciende cualquier soteriología funcional. En 1 Corintios 15, 24, 25 y 28, Pablo describe el fin de este plan salvífico, cuando Cristo será Kyrios soberano. Y por otra parte, el mismo Hijo será sometido a aquel que puso todo bajo sus pies. Por lo tanto, ahí en el telos del plan salvífico, la función salvadora de Cristo será llevada a plenitud. Y por eso Pablo siente la necesidad de definir la relación que existe entre el Kyrios, el Hijo y el Padre. Kyrios, Hijo y Padre. Conviene tener en cuenta el uso que hace Pablo de los conceptos o de los términos que se refieren a Dios. A Dios lo llama Theos y lo llama Pater. Y a Jesús Huios. Lo emplea de manera absoluta. Jesús no es su hijo, sino que es el Hijo, de manera absoluta. Por lo tanto, si Pablo emplea normalmente el título Hijo de Dios, en un sentido funcional y descriptivo de la misión concedida a Cristo, podríamos decir que a veces lo emplea para expresar el origen de Cristo, es Hijo de Dios, y otras veces lo emplea para expresar sus relaciones singulares con el Padre, que es una relación eminentemente de obediencia, Entonces, ojo, si yo les pregunto en el parcial, en el sentido funcional y descriptivo de la misión de Cristo, ¿desde qué perspectiva Pablo llama a Jesús Hijo de Dios? Dos cosas: indicar su origen, indicar la relación singular con el Padre, que es una relación de obediencia. En la medida que obedece, Jesús se convierte en Hijo. Esto se complementa con el hecho de que solo en Romanos 9:5 Pablo llama a Jesús Dios. Y ese es un texto discutido, se parecería un ápax en el pensamiento paulino. Aplica a Jesús una fórmula doxológica, reservada, a excepción de este texto, solamente al Padre. Esa fórmula doxológica la encontramos en Romanos 1:25, en 2 Corintios 11:31, en Efesios 4:6, exclusivamente al Padre. Solo aquí en Romanos 9:5 la emplea para Jesús.
Aquí también habría que añadir a este pasaje 2 Tesalonicenses 1:12. La razón de que Pablo use tan raramente el término teos aplicado a Jesús radica simplemente en que para Pablo, en su mente y en su conciencia religiosa, teos está reservado solamente para el Padre, como lo utiliza en 1 Corintios 8, 5, 6. Esto nos da a entender a nosotros que con esta restricción la primitiva iglesia reconocía la divinidad de Jesús, pero también reconocía la divinidad de Jesús distinta a la divinidad del Padre. Por ese motivo no aplicó de inmediatamente a Cristo un título que se considera más o menos exclusivo del Padre, Teos. Sin embargo, Pablo en Romanos 9:5 lo hace. Sí, y esto, fíjense qué interesante, esta restricción preparó el camino para que a partir de este enfoque paulino se comenzara a matizar el dogma trinitario. Idea embrionaria, se recuerdan. No todas las ideas embrionarias tienen un desarrollo teológico, pero en este caso, el enfoque que hace Pablo, hablando de Jesús como Hijo de Dios y como Dios, da origen, digamos, matiza el desarrollo ulterior del dogma trinitario, que ya será desarrollado por los padres, no los padres apostólicos, sino los padres posteriores, entre ellos los apologetas. Podemos también comparar, aunque ya hemos dicho que las cartas pastorales no entran en este curso, sin embargo es interesante que la misma idea encontramos en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, y muy probablemente en 1 Timoteo 3:16, que es un pasaje textualmente problemático, y en 2 Timoteo 4:18. Nos quedamos aquí para la clase de este día. Estudien, lean y dediquen tiempo a leer los textos bíblicos, que hoy no me detuve a señalarlos, pero hay muchos textos bíblicos que sirven de justificación, una justificación bíblica de lo que voy afirmando y explicando a lo largo de la clase. Saben que en los parciales yo le doy mucho valor al hecho de que ustedes hagan una afirmación y luego lo sustenten con un texto bíblico de las cartas de Pablo o con la cita de algún libro, alguna obra de los teólogos en torno al tema. En la próxima clase vamos a desarrollar el título Kyrios. Estamos en el tercer tema de la teología paulina. El primer tema, Evangelio. El segundo tema, el plan salvífico del Padre. El tercer tema, la función de Cristo dentro del plan del Padre. Aquí estamos adentrándonos en la cristología paulina. Y el primer elemento que hemos desarrollado de la cristología paulina es el origen divino de Jesús, su origen divino, su filiación divina. El segundo aspecto que vamos a desarrollar será el Kyrios, que ya lo hemos indicado en algunos momentos hablando de hijo. Esto lo dejamos para la siguiente clase.